Algunos gaiteros tenían la costumbre de forrar con piel de culebra los tubos de la gaita, el chiflo, las flautas y otros instrumentos. Pedro Moner lleva más de 25 años forrando los tubos sonoros de los instrumentos musicales que los compañeros gaiteros le encargan. Me han encargado aquí para forrar unos chiflos y una gaita, bueno, instrumentos varios. Empezaremos a forrar alguno y lo primero pues será espellejar a las pobres culebras muertas accidentalmente en la carretera que vamos recogiendo. Pedro va calculando los trozos de piel de culebra que necesita en función de las medidas de los instrumentos que tiene que forrar. Ya tenemos la piel. Como el chiflo es más tripudo arriba y más fino abajo, empiezo por la parte más gorda, que tiene más diámetro, donde está la piel más grande. Luego otra cosa es de hacer coincidir el dibujo de la culebra, que tiene una parte y otra parte. Esta parte del vientre lo pongo siempre en la parte de atrás del instrumento. Esto ya va a gustos. La culebra es muy flexible. Si son frescas, la piel dilata muchísimo. Una vez forradas se ve el torneado del instrumento. La estiraremos al máximo para que se adapte completamente a la madera. Ya ha llegado al final. Lo que quiero es sujetar la piel para poderla estirar al máximo y que se adapte a la madera perfectamente. Para que luego al secarse todos los relieves del torneado se vean. Y para que no se levante la piel de los agujeros, para que se quede como una piel de la madera. Pues ahora trabaremos la piel aquí en el tubo con un corchito, mirando que los agujeros estén centrados. Sí. Apretaremos. Y ahora estiramos bien la piel. Cuanto más estira luego más presión hace la piel contra la pared de la madera. Aquí estoy trabando la piel para que se quede bien tensa con hilo y después lo bajaré encima para que las molduras del torneado queden bien, porque si hay un rebaje y un alto, la piel, claro, va recta por la tensión. Y entonces lo bajo con el hilo y quede la piel con la misma forma de las molduras del torneado. Y luego también para que baje donde están los agujeros. Aquí el instrumento es liso, solo tiene torneados aquí. Vamos a buscar donde tiene los agujeros. Tiene uno aquí y el otro aquí. Y entonces aquí donde está el agujero lo aprieto para que se rebaje a la moldura. Aquí tiene el otro agujero, entonces queda la piel completamente adaptada al rebaje que hay en el agujero del chiflo. Esta moldura que tiene aquí de torneado, la parte profunda, lo hundimos el hilo y cuando se seque ya quedará así, ya no se volverá a levantar. Entonces queda la piel exactamente con la misma forma que tiene la madera. Esta parte no hace falta porque es cilíndrica y se adapta perfectamente. Simplemente que no se escape, que mantenga la tensión aquí, porque ahora cortaremos. Ahora cortaremos encima del atao. Aquí hay que aprovechar todo. Siempre hay instrumentos más finos o más pequeños. Y aquí se puede forrar otro chiflo, puede salir de aquí. Una chirula, una bordoneta. Pues ya la dejamos forrada con... que no me confunda este con este. Ahora forraremos un clarín de gaita aragonesa, con que le vamos a hacer la misma operación. Aprovechamos la piel que nos ha quedado y a forrar. Y la parte más gorda la tenemos aquí, con que introducimos por aquí para que se venga lo máximo para abajo. Y ahora otra vez lo mismo, la parte del vientre que arrastra por atrás.
Y ahora con paciencia ya hemos conseguido pasar la parte más ancha, con que ya lo demás ya no hay problema. Para centrarla, buscar los agujeros que están aquí. Meteremos la piel cara adentro para trabarlo y le meteremos un corcho y estiraremos la piel al máximo cara aquí. Cuando la piel está tirante sobre el tubo de madera, Pedro procede a fijarla con hilo para que durante su secado mantenga la forma deseada. Ya tenemos que conseguir que en esta parte estrecha también se quede pegada a la madera. Aprovechando la flexibilidad, estiramos bien. Ahora ya tenemos la piel estirada y tensa por arriba y por abajo. Y ahora ya vamos a adaptar cada detalle del torneado y cada agujero. Y ahora estoy remarcando los agujeros de la digitación. Como llevan una muesca interior, si no los aprieto se queda la piel levantada. En una semana ya se habrá secado bien. En invierno le cuesta un poco más, en verano va más rápido. Ya la tenemos y la guardaremos para secarla. Ahora forraremos el bordón. Este recio, tengo ya una piel lo suficientemente grande para que me entre este bordón ya espellejado. Nos da la distancia. Ya el problema será que nos dé el diámetro. Está más recio este bordón, es la parte más ancha de la gaita. Esto es cuestión de paciencia y más que fuerza pero con habilidad, porque si no se rajan las pieles. Si se fuerzan, aquí hay que pasar escama del vientre por escama. Una a una. Claro, estamos pasando la parte más estrecha por la más ancha. Hay que ir mirando escama por escama. La campana la voy a dejar sin forrar. Tiene que subir un poco más, que me llegue bien hasta aquí. Con paciencia y estirando se va dilatando la piel cada vez más. Y lo bueno es que cuando más dilatada queda la piel, más fina queda encima de la madera. Y para el tacto y sobre todo para la agitación del clarín, cuando queda tan fino, no se nota nada al tocar. El bordón es una de las piezas más difíciles para forrar, pues requiere una piel de culebra más ancha que en otros instrumentos. Ahora lo difícil es encontrar culebras gordas para los bordones. Pequeñas aún se encuentran, pero de grandes cada vez más difícil. Las cigüeñas hacen buena limpieza. Está todo recto y le meteremos el hilo para que aparezca el torneado. En cada hendidura le vamos metiendo, hacemos una primera, vamos por la segunda y cuando se seque que se quedará con esta forma y ya no se moverá. Y en cuanto ya está seco, ya no puede recuperar la forma. Esta parte de aquí, como es lisa, ya no hay que tocarla. Bueno, ya tenemos el bordón, que es la parte más recia de la gaita. Antes de proceder a perforar los agujeros, los instrumentos forrados reposarán, al menos durante una semana, hasta que la piel se haya secado adherida a la madera. Transcurrida una semana, Pedro ya puede finalizar los instrumentos, pues la piel se ha secado y no se corre el riesgo de que modifique su forma. Pues este más fácil. Cogeremos el bordón. En esta ocasión está una semana. Si hace buen tiempo se secan enseguida y si hace un poco de aire más todavía. En invierno les cuesta un poco más y en verano al secarse hay que parar cuenta de que no quede ningún trocito de carne porque si no viene y caga la mosca. Pues ahora recortaremos recta la piel de aquí, hasta donde nos ha llegado, procurando no marcar la madera, que es difícil porque esta piel es durísima. Si no aprietas no corta, y si aprietas demasiado marcas la madera. Bueno, ya tenemos este aro fuera, y ahora ya sacamos todo el hilo este. Conforme se va secando, pues van saltando escamas. Le sacamos el hilo que marcaba las molduras del torneado
Toda la forma de la madera queda igual. Aquí habíamos puesto un tapón para sujetar la piel. Aquí el problema que tiene es que es muy dura y justo aquí las junturas de las escamas tiene un nervio muy duro y la piel es dura pero no tanto. Entonces el corte no es regular. Hay que ir con cuidado de hacer fuerza para cortar el nervio este, pero si te pasas luego rasgas la otra piel. Simplemente la estamos rascando para que se abra por algún lado para ya seguir el corte. Y esto, claro, hay que ir con cuidado de no rayar la madera. Pues bueno, ya hemos sacado la piel que le sobraba. Ya tenemos la pieza más fácil. Ya la tenemos colocada aquí. Aquí le irán saltando las escamas que todavía están. Ahí tenemos el clarín de la gaita. Entonces haremos la misma operación. Le sacaremos primero el hilo. La culebra es igual de ancha, pero aquí a base de estirar se estrecha el cuello y aquí la campana pues se ensancha, pero queda toda uniforme con todas las escamas que irán saliendo. Aquí tenemos el primero. Entonces lo marcamos porque hay que hacerlo justo a la medida. No podemos dejar piel para adentro porque si no cambiaría la afinación de la nota. Y hay que ir con cuidado de no marcar la madera y lo que digo, o sea, la piel esta es muy dura, pero el nervio este entre las escamas es mucho más duro. Entonces primero lo raspo para que vaya debilitando el nervio. La tarea de perforar los agujeros es la más delicada, pues cualquier desvío en los cortes podría alterar el sonido de la gaita. Hay que ir con mucho cuidado de no marcar la madera. Bueno, ya. Estoy intentando debilitar estos nervios, que son los que cuestan más de cortar. Uno a uno, Pedro irá terminando los agujeros del clarín de la gaita, pero va a cambiar de tarea, pues quiere terminar un chiflo que le han encargado. Vamos a forrar el chiflo. Este también solo tiene 3 agujeros, aunque es más simple. El chiflo es una flauta corriente de 3 agujeros, con cortavientos metálico y unos rebajes en su parte inferior para asegurar su sujeción con 2 dedos. Se toca con una sola mano, mientras que con la otra se golpea en el salterio. Aquí tenemos los 2 agujeros estos, y luego recortaremos por aquí y el de atrás. Vamos a empezar por el de atrás, que es el que cuesta más porque está justo en las escamas del vientre, que son más duras. Este es un capricho de mi amigo Eduardo Huerva, que la quería de escalera. O sea, no solo quería forrada, sino que está otro tipo de culebra. Y esta escalera tiene estas 2 franjas y siempre dejamos los agujeros en medio de las franjas. Radiendo, sí, para ir debilitando el nervio este, entonces pues no se pegan muchos tirones. Cuesta de cortar el nervio de la escama y una vez pasado el nervio, rajas toda la escama. Y siempre da miedo de marcar la madera del agujero. Ahora, una piel es eterna. En las esquinas, de muchos roces, se pueden ir desgastando, pero lo que está adherido a la madera y las gaitas que se han encontrado antiguas, la piel al quedarse seca es eterna. Este ya podrá tocar. Le sacamos lo que sobra de aquí. Si se ajusta bien a la madera, si queda bien ajustada, no tiene exactamente la misma afinación. A no ser que se quedasen rebordes de piel que al variar el diámetro del agujero sí que afectaría la afinación. Por eso lo hemos de cortar justo a la medida. Y aquí es donde va la boquilla. Pues este ya lo tenemos completo. Una rebaba. Este ya le metemos Pues ya la tenemos montada y forrada. Ya. Y
decorada por el maravilloso artista Luis Salesa. No sé si lo apreciáis, la talla que ha hecho aquí en la madera, que es preciosa. Pedro Moner lleva ya un cuarto de siglo forrando las gaitas, flautas, chiflos y otros instrumentos musicales que sus amigos gaiteros le encargan. Esta es la que me forré primero, pues esta tiene que tener 25 años o por ahí. Y la piel se conserva perfectamente encima de la piel. De ir tanto de trote y de fiesta y tal, las esquinas se han ido rozando, pero lo que es la piel en sí, donde están los agujeros, si no se corta o se desgasta por rozar, Dios, como siempre vamos tocando y se deja la flauta en el suelo, se bebe, se vuelve a coger, siempre se puede, pero la piel se conserva perfectamente. Acabamos de hinchar y ya tocamos la despedida de los gaiteros de Casserras. Que dice, nosaltres mos n'anem amb la bolsa plena, vosaltres vos quedau amb lo mal d'orella. Que los músicos cuando marchaban habían cobrado, se iban con la bolsa llena. Y la gente se quedaba después de oír mucho rato la gaita, pues con el dolor de oreja. En la actualidad, Pedro continúa con esa labor de forragaitas y trata de atender todos los encargos que le permite el aprovechamiento de las pieles de las culebras atropelladas accidentalmente en la carretera. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.